Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de electrónica para newbies, en el que vais a aprender a tratar circuitos con diodos. Ya hemos visto que un diodo rectificador es un semiconductor que se polariza en un sentido e impide el paso de corriente en el otro sentido, lo cual lo hace ideal como rectificador de corriente. Para realizar esta práctica voy a utilizar una fuente de alimentación alterna de 60 Hz y un osciloscopio en el cual puedes ver la señal en cada fase de los circuitos a construir. Como puedes ver, cuando conecto la salida de la fuente de alterna al osciloscopio, la forma de onda es una señal sinusoidal perfecta. Una onda sinusoidal tiene la forma que puedes ver en pantalla. Esta sinusoide tiene un valor de pico positivo y un valor de pico negativo, con similares valores instantáneos de tensión opuesta, por lo que el valor medio de dicha tensión es cero si se mide con un voltímetro de continua. Ahora imagina que en el circuito pones un pulsador que cuando pulses interrumpa el semiciclo positivo de la tensión sinusoidal. Por lo tanto se supondrá que el osciloscopio mostrará el ciclo negativo solamente, ¿verdad? Un diodo rectificador hace la misma función que un pulsador, pero sin la necesidad de estar pulsándolo para que no deje pasar cierto semiciclo. Al conectarlo al circuito dejará pasar solo el semiciclo en el cual conduzca el diodo, impidiendo el paso de la corriente inversa y por lo tanto permitiendo el paso de la señal en un solo sentido. El problema de esta rectificación es que es una rectificación a medias. Si volvemos a bajar la frecuencia de salida y aplicamos un buzzer o pequeño altavoz, escucharemos que el sonido no es continuo, por lo que se alimenta el buzzer, se detiene y se vuelve a alimentar continuamente de acuerdo a la rectificación de corriente. Esta señal de media onda es una tensión continua pulsante que se incrementa a un máximo, decrece a cero y después permanece en cero durante la mitad negativa del ciclo alterno. Agregando un voltímetro al circuito veremos que el mismo no puede marcar la tensión media debido a la baja frecuencia de la señal. Sin tener en cuenta la frecuencia de señal, para el cálculo de la tensión media utilizaremos la siguiente fórmula, en la cual la tensión media de continua se calcula teniendo en cuenta la tensión máxima de pico entre pi. Observa que aumentando la frecuencia de salida, el sonido del buffer será más continuo y la tensión en el voltímetro será más fiable. Para resolver el ejercicio siguiente, lo primero que has de tener en cuenta es la tensión de la fuente. El ejercicio nos dice que la tensión alterna es de 10 voltios pico a pico y 60 Hz. La frecuencia no importa ahora, pero la tensión pico a pico sí, ya que si se rectifica una tensión pico a pico de 10 voltios y se quita su lado negativo, quedará una tensión pico de 5 voltios positivos. El rectificador de onda completa en configuración de puente se utiliza cuando no se tiene transformador con punto medio. En este circuito el ciclo positivo es rectificado por los dos diodos mostrados en la imagen, conduciendo los diodos rectificadores de 1 y de 3. Cuando se invierte la polaridad de la alternancia, conducen los diodos de 2 y de 4, como puedes ver en la imagen. Puedes observar que la forma de la señal es similar a la anterior, pero en este caso el semiciclo negativo también es rectificado. De hecho, ahora si volvemos a utilizar nuestro buffer y bajamos la frecuencia de la señal, escucharemos un zumbido más continuo que en el circuito rectificador de media onda a la misma frecuencia.
Volviendo a nuestra frecuencia patrón, al rectificarse el semiciclo negativo ocurre el efecto de batido de frecuencia, duplicándose la frecuencia original por efecto de la rectificación. Así pues, el valor de la frecuencia depende de la fórmula siguiente. Además, como el valor de la tensión media ahora es el doble, la tensión media en un rectificador de onda completa está multiplicada por 2, como ves en la fórmula de la imagen. ¿Te has dado cuenta del error en el circuito? Tienes razón, enhorabuena si lo has visto. La tensión que nos está marcando el tester es la tensión de la caída de tensión de los diodos rectificadores, es decir, 0,7 voltios por cada diodo. Acuérdate que esos 0,7 voltios por cada diodo pertenecen a la barrera de potencial de los mismos, y es una tensión que se va a restar de la alimentación principal y que de momento no tendremos en cuenta para nuestros cálculos. Pues bueno, ese error relativo se debe a un fallo en el software del programa que utilizo, que no trata la lectura de manera efectiva. Puedes ver que el Lightwire compensa ese error y realiza el cálculo correcto. Ahora sí, restando la caída de tensión de los dos diodos rectificadores que implican la rectificación del ciclo. Pero sin embargo, cuando utilizamos un transformador reductor y le aplicamos al secundario con salida de 10 voltios, el circuito puente nos da valores reales derivados de la fórmula anterior. Como esta tensión pulsante tiene un rizado, vamos a agregarle un filtro de choque para filtrar lo máximo dicho factor de rizado. El secreto de este circuito depende de la reactancia de cada componente para la frecuencia de la fuente. La bobina tiene la característica de oponerse al paso de la corriente alterna, pero el condensador deja pasar la corriente alterna. Por eso lo que tenemos que hacer es que la reactancia inductiva sea más grande que la reactancia del condensador. De esa manera la tensión alterna caerá en el choque y la salida será más continua, como muestra la pantalla. Por desgracia, aunque este tipo de filtro riza bastante bien la tensión alterna, no se usa porque un filtro de una inductancia tan grande requiere de una bobina enorme y pesada. Un buen sustituto es un filtro por condensador a la entrada. Este tipo de filtro se pone a la salida del rectificador, al igual que el anterior filtro, pero sin utilizar el choque. Mientras que la constante de tiempo sea mayor que el periodo, el condensador estará casi cargado a la tensión de pico de la fuente alterna. Y aunque exista en la salida del condensador un pequeño rizado, el filtro es suficiente eficaz como para considerar la tensión continua. Existe una fórmula para calcular el rizado de la salida del filtro y que puedes ver en pantalla, siendo el factor de rizado en un filtro con rectificador en puente y alterna pico a pico, igual a la intensidad que circula por la carga entre la frecuencia de trabajo por la capacidad del condensador. De hecho, con estos valores de 100 microfaradios y 1 kiloohmios nos da un rizado de 2,4 pico a pico, aunque podemos disminuir el factor de rizado aumentando la capacidad del condensador. Bueno, voy a dejarlo aquí de momento para que en el siguiente vídeo veamos los limitadores de nivel y cambiadores. Gracias por tu visita y si quieres aprender electrónica no dejes de visitar mis cursos en la web cuyo enlace tienes en la descripción de este vídeo. Gracias y hasta el siguiente vídeo.